La forma actual de enseñar lengua está dominada desde la llegada de la LOCSE a principios de los 90 por el paradigma pedagógico de la lingüística textual. 35 años después es hora de evaluar los resultados de un enfoque que llegó con la esperanza de convertir a nuestros estudiantes en lectores críticos y en mejores escritores, y cuyos resultados, como espero demostrar, no han estado a la altura de las expectativas. En este vídeo analizaremos en qué consiste, qué ha supuesto para la enseñanza de la lengua, española o cooficial en el último tercio de siglo, y en dónde radica su fracaso. Por último, aventuraremos algunas líneas sobre qué podría sustituir a dicho paradigma y cómo se podría incluir alguna de sus promesas en esta forma alternativa de enseñar la lengua. Esto es Reflexiones Críticas y criticamos el esqueleto que construye la enseñanza de la lengua en España. Un esqueleto con una médula seca. Pero antes, suscríbete, dale al me gusta si aprecias este contenido y comenzamos. Los paradigmas teóricos en lingüística pueden crear, como extensión, un paradigma didáctico para la enseñanza de las lenguas. Esta secuencia no deja de ser lógica. Primero surge una forma nueva de ver el lenguaje y algo después se crea una forma de enseñar basada en estas ideas. En lingüística podríamos distinguir, para los objetivos de este vídeo, tres paradigmas. El tradicional, basado en el saber gramatical clásico, el estructural, que deriva de las ideas de Saussure y que llega en España hasta las de Emilio Alarcos, y el generativista, que sigue la corriente fundada por Noam Chomsky en 1957. No todos estos paradigmas desarrollaron una extensión pedagógica. Por ejemplo, el generativismo no llegó a aplicarse a todos los ciclos educativos de enseñanza de lenguas porque sus principios no se pudieron adaptar. Algunos intentos se hicieron en los años 70 y los escolares de aquella época todavía recordamos las 7 oraciones nucleares del libro de Anaya, escrito por Lázaro Carreter y Vicente Tusón. Los que sean de mi quinta sabrán de lo que hablo. Con la implantación de la LOCSE se introdujo una nueva forma de ver el lenguaje. La lingüística textual, desarrollada en Europa durante los años 70, prometía revolucionar el aprendizaje de los estudiantes españoles y hacerlos capaces de escribir y comprender textos de cualquier grado de dificultad. Frente a la antigua enseñanza, que tenía como frontera la oración y se estudiaba en la aburrida sintaxis, se extendía ante nosotros un nuevo territorio de extensión infinita, el texto con sus nuevas promesas, la cohesión y la coherencia. Y esa fue la trampa. Experimentos aparte, la lengua que se enseñaba antes de 1990, la lengua de la EGB, era una mezcla del conocimiento gramatical clásico y del paradigma estructural. Se estudiaban principalmente las clases de palabras y sintaxis con la presencia invitada del estudio de los fonemas del español, apuntes de dialectología y de historia de la lengua. Cada tema iba acompañado de una serie de ejercicios relacionados con el uso, en el que se trabajaban aspectos del léxico, a aquellos ejercicios sobre gentilicios, la conjugación verbal, cultismos, expresiones fijas y refranes, etc. A esto se añadía la enseñanza de la literatura, en los años iniciales en forma de pequeños textos, fragmentos de Platero y yo, fábulas de Samaniego y pequeños poemas clásicos, y más adelante píldoras de la historia de la literatura española que iban acompañadas de algún texto representativo, romances, poemas de Lope Quevedo, Espronceda, Bécquer, Machado, etc. En los 2 últimos años del sistema, entre los 16 y los 18, había una asignatura de literatura española independiente de la de lengua, a la que se dedicaban 4 horas a la semana que se sumaban a las 4 horas de lengua. Recuerdo con placer los libros de lengua. Cuando tenía 13 o 14 años, después de leer las páginas del libro nuevo, buscaba los ejercicios finales de cada unidad para imaginarme lo que iba a saber a final de curso y que todavía no sabía en septiembre, y especialmente buscaba los poemas que se encontraban en la sección de literatura. Eran textos hermosos de autores desconocidos y que tenían todos un rasgo en común. Eran bonitos, musicales, y se quedaban resonando en mi cabeza, ya fueran la Córdoba lejana y sola de Lorca, las plantas y las fuentes por las que iba soñando Rosalía de Castro, o el que tengo yo de Lope de Vega. Yo era un flique de la lengua, claro está, pero es que a mis compañeros menos asalvajados, los que luego estudiaron Derecho, Ingeniería o los que opositaron a funcionario con 20 años, qué tiempos aquellos, les pasaba lo mismo. No era un paradigma ideal, especialmente si se enseña en una clase de 40 estudiantes, pero ofreció a las gentes de mi generación una ventana a nuestro idioma, a nuestra cultura, y nos dio un cierto nivel de lengua, el de los participantes de saber y ganar, básicamente y así de viejuno. Pero todo esto estaba equivocado. ¿Cómo así se nos hizo saber? Con la LOCSE llegó la lingüística textual a la enseñanza de la lengua. La enseñanza tradicional, dijo el nuevo discurso, era incompleta porque se detenía en la oración.
Sin embargo, ningún hablante se expresa por oraciones aisladas. Cuando usamos el lenguaje, lo hacemos para discutir, argumentar, exponer, narrar, y todo esto lo hacemos produciendo tipos de texto muy variados: informes, correos electrónicos, novelas o reclamaciones, cada uno de ellos con unas reglas de construcción específicas. Además, la enseñanza tradicional no podía ver dos propiedades fundamentales que emergen cuando se levanta la vista de las oraciones y se llega al texto. Para construir un buen texto, las oraciones tienen que tener cohesión, deben estar unidas por una buena argamasa y tienen que ser coherentes. La información que presenten tiene que estar bien estructurada. En definitiva, el viejo paradigma había enseñado cómo está formado el sintagma nominal, pero no le había mostrado a los estudiantes cómo redactar una queja, leer el BOE o escribir un informe. Había enseñado la maquinaria, pero no a conducir. Y lo que un ciudadano necesitaba no era un folleto ilustrado sobre cómo funciona el motor de un coche, sino una buena clase de conducción con su práctica de aparcamiento en batería y todo. Con la nueva forma de enseñar, los estudiantes serían más competentes en el uso del idioma porque sabrían usarlo en todas las situaciones, desde las más formales hasta las más informales, y serían capaces de expresarse oralmente y por escrito. Además, con los nuevos conocimientos desarrollarían sus capacidades críticas y se convertirían en ciudadanos responsables, capaces de ver todo tipo de sentidos escondidos en los textos a los que se enfrentaran. La presentación era tan razonable, tan impecable, que se la compramos. Y así los libros de texto cambiaron su estructura por completo. Los temas se llenaron de tipos de texto y de reglas para caracterizar el texto narrativo, el argumentativo o el descriptivo. Las tipologías de elementos de cohesión y coherencia ocuparon tablas y tablas, y las antiguas conjunciones se convirtieron en flamantes marcadores del discurso. Los temas introducían contextos amplios a partir de los que se estructuraba cada unidad, y a partir de ese ejemplo práctico se desarrollaba la teoría. Por último, la prueba de acceso a la universidad en lengua española consistía en un comentario de texto que reinaba en todo el examen y al que se supeditaba el resto de los conocimientos. Claro está que toda esta novedad venía con un precio. Como el centro de la explicación era el texto, la enseñanza de la gramática se subordinó a la construcción textual, de modo que el orden de los temas gramaticales dependía del rasgo gramatical más relevante en ese tipo de texto y no del orden interno de la gramática. Así se podía empezar por el sintagma nominal, estudiar después las oraciones subordinadas y terminar con los adverbios. No siempre fue así. Siguiendo un proceder muy típico de las reformas educativas, en ocasiones se mantuvo el orden antiguo al que se superpuso el nuevo, con lo que los libros de texto se cargaron de tanta información que en la práctica resultaba imposible manejarla. Eso que se llama estructura del lenguaje dejó de tener importancia, con lo que a los alumnos se les hurtó la estructura general de la lengua y con ello uno de los ejes que estructuran la formación en niños y adolescentes: comprender cuáles son las piezas de ese Lego y cómo funcionan. Y había un segundo precio asociado a la nueva teoría. Si el objetivo era estudiar tipos de texto, la literatura se podía ver como un tipo de texto más, por lo que no se hacía necesaria una asignatura específica para el estudio literario, que fue subsumido por decreto en el mismo libro de lengua, con apariciones puntuales para que no se diga. Así se estudiaban los documentos oficiales en un tema, los post-its en la nevera en otro y un soneto de Quevedo en el tercero. En las PAU se pasó de las 8 o 10 lecturas obligatorias a 3, y de este modo la literatura se devaluó hasta quedar convertida en un tipo de texto más, con las consecuencias lamentables que ahora veremos. Han pasado 35 años desde que instauramos el nuevo paradigma en las escuelas. Nuestra forma de enseñar y de aprender tanto la lengua materna como las lenguas extranjeras se basa en mayor o menor medida en esta lingüística de los textos. Y es hora de que hagamos una auditoría a este enfoque al que le dimos las llaves de la casa sin exigirle nada a cambio. ¿Son más competentes los estudiantes a la hora de producir textos? La respuesta evidente es no. El nivel de expresión ha bajado de forma estrepitosa si comparamos el nivel de lengua de, por ejemplo, los exámenes de los estudiantes universitarios de los 90 con los de ahora. Por supuesto, esta es una opinión personal. Ya me gustaría a mí hacer un estudio experimental con su grupo de control y todo que diera lugar a una serie temporal en la que hubiera unos índices que subieran o bajaran. Pero como expliqué en este vídeo, la universidad, o al menos mi universidad, no parece estar por la labor. ¿Son más competentes los estudiantes a la hora de comprender textos? Aquí la respuesta también es un no rotundo, solo que esta vez no lo digo yo. Lo demuestra el informe PISA que analizamos en este otro vídeo, y en el que se evidencia el retroceso en comprensión lectora de prácticamente todo Occidente. Resulta sangrante en este sentido una comparación con el examen de acceso a la universidad chino, el Gaokao,
en el que el nivel de competencia lingüística exigida al alumno está varios pisos por encima del nuestro. ¿Es el nivel de lengua de los estudiantes actuales superior al de los estudiantes de los 80? Una vez más, la respuesta es no. Lagunas de vocabulario, errores ortográficos, ausencia de fraseología, desconocimiento de la tradición literaria, mezcla de registros en la comunicación formal, problemas para desarrollar un hecho complejo en términos de causas y consecuencias, son solo algunos de los problemas que se detectan en las aulas día tras día y que perviven en el ámbito universitario. Es cierto que el tipo de lengua que se enseña no es la única variable que explica este descenso, pero como el entrenador en los equipos de fútbol, el paradigma textual debe dar la cara y asumir en primera persona su responsabilidad. Si los estudiantes, año tras año, muestran falta de competencia en su comprensión, en su expresión y en su nivel de lengua, esta forma de enseñar que basaba su éxito en la promesa de crear individuos competentes ha fracasado. Ha fracasado sin paliativos ni medias tintas y debe recoger sus pertenencias, vaciar su taquilla y abandonar el banquillo del sistema educativo español. Y si despedimos al entrenador, ¿quién se va a hacer cargo? O dicho con otras palabras, ¿cómo vamos a articular una nueva enseñanza de la lengua más allá del paradigma textual? Un principio puede basarse en el diagnóstico. Si el nivel de lengua de los estudiantes ha bajado, las acciones educativas principales deberían ir encaminadas a elevar el nivel de lengua del estudiantado, porque como bien dijo Wittgenstein, los límites de mi lenguaje son los límites de mi libertad. Una primera medida tiene que ver con restituir el orden en la estructura del lenguaje. Uno de los elementos centrales en el desarrollo del alumno es el lenguaje, y para entenderlo los estudiantes tienen que conocer cuáles son sus partes y presentarlas en orden. Saber que el lenguaje se estudia en 4 niveles, sonido, morfemas y palabras, sintaxis y significado, y explicar la lógica interna de dichos niveles, es una labor de andamiaje básica que el sistema debe dar para que sobre esta viga se puedan colgar otros conocimientos. Una segunda medida tiene que ver con la restitución de la literatura en el currículo. Estudiar buena literatura es esencial para crear usuarios competentes de una lengua. El texto literario siempre se ha considerado el grado máximo de complejidad en una lengua, por lo que su estudio sistemático instruye a los alumnos en la complejidad del idioma y de la vida. En mi examen de selectividad tenía como lectura obligatoria Tiempo de silencio, obra que hoy languidece en la memoria colectiva porque se consideró una lectura demasiado difícil, en algunos casos, incluso en el grado universitario. Pero es que además la literatura es el núcleo de la tradición de una nación y de una cultura, como bien se sabe desde las lenguas cooficiales donde se cuida, se mima y se valora a cualquier escritor que forme parte del canon literario, sea este el que sea. Cuando un ciudadano de 18 años pierde las referencias de las jarchas, del romancero, desconoce a Garcilaso, a la Celestina, no conoce de memoria un solo soneto del barroco ni ha asistido a la representación de una comedia, no ha leído a Bécquer o no le resuenan en la cabeza los versos de Lorca, valora poco el país y la cultura en los que vive y se convierte en un ciudadano desarraigado y más fácilmente manipulable. Si la cultura propia se desconoce, deja de tener valor y por tanto será más fácil sustituirla por la del paradigma dominante. Para sorpresa de nadie, en cuanto se expulsa la literatura del centro de la educación, comienzan a surgir problemas de comprensión lectora, que se compensan con campañas de apoyo a la lectura, con lecturas adaptadas, cursos y seminarios de concienciación, guías de lectura o pseudolibros ad hoc en los que el Estado se gasta millones cada año. Igual no era tan difícil. 3 horas de literatura a la semana en ciertos cursos y una práctica de lectura continuada pueden hacer milagros en toda la población en edad escolar. Para ser un escritor competente hay que escribir mucho. Así que la tercera medida consiste en hacer que los estudiantes escriban de manera cotidiana durante unos cuantos años. Pero eso supone muchas horas de corrección. Y hoy por hoy, los profesores están tan cargados de trabajos burocráticos, de exigencias administrativas y de problemas en las aulas, que pedir esto es hacer un brindis al sol. Habría que liberarlos primero de las tareas más absurdas, hacer que evaluar consista simplemente en poner una nota, por ejemplo, para que ese tiempo se pueda emplear en algo más productivo, como por ejemplo ejercer de profesores de lengua. ¿Y qué hacemos con la lingüística textual? ¿Hay que tirar a la basura todo lo que ha aportado durante estos años? Creo que no. Las nociones de cohesión y coherencia y el estudio de los distintos tipos de texto siguen siendo útiles, pero su ámbito de aplicación se podría desplazar a la práctica. En lugar de estudiar procedimientos de cohesión y coherencia o tablas de marcadores, sería mucho más útil hacer ver a los estudiantes por qué el texto que han escrito no está bien construido, o no existe relación entre sus partes,
o sugerirles unir argumentos mediante determinado tipo de conectores. Sería más útil enseñarles que un uso correcto de la puntuación cohesiona el texto y que la presentación gráfica refleja la estructura general de lo que han escrito. Les estaríamos enseñando a conducir, pero no desde un simulador que utilizan una vez por semana, como hasta ahora, sino desde un coche de verdad y en medio del tráfico. Es decir, les estaríamos enseñando a aplicar ese saber a la práctica de la escritura y al análisis de la literatura. Aprender a leer y aprender a escribir en múltiples tipos de textos y conocer cómo funciona el lenguaje. Ese podría ser el mínimo común múltiplo de la enseñanza educativa de la lengua, sea español, catalán, gallego o vasco. Y esto no es mirar hacia atrás o hacia adelante, no es ser progresista ni conservador, es simplemente educar en los saberes básicos necesarios para crear usuarios competentes en un idioma, tan sencillo y tan complicado como esto. Un saludo y hasta la próxima.